Muy buenos días con todos. Agradecer a Perú por esta invitación, en poder un poco compartir con todos ustedes acerca de este seminario que brinda ya hace mucho tiempo Perú. Y en este caso, el tema que voy a compartir con cada uno de ustedes, denominado es el rol de las finanzas para el buen manejo de los negocios en el comercio internacional, ¿no? Esta es una metodología que he podido un poco identificar, que voy a compartir muy a detalle con cada uno de ustedes para que puedan ver un poco la estructura de cuáles son cada una de estas etapas que se deben tener en consideración para si existe ya aquel persona que quiera impartir en el desarrollo de alguna inversión o está justamente en el análisis de evaluar un proyecto para ya sea importar un producto o exportar netamente y a su vez cómo se va a manejar adecuadamente el tema de las finanzas, que es esencial justamente para dos aspectos. Hoy por hoy buscamos las empresas no solamente rentabilidad, buscamos una sostenibilidad, también se busca por otro lado cuidar el tema del medio ambiente, la responsabilidad social y otros factores inherentes que van a conllevar a los objetivos deseados de cada una de las compañías que vayan a formar o que ya están incursando para consecutivamente desarrollar ese eje. ¿Sí? En esta ruta del viaje empresarial lo he establecido a través de 7 pilares. Si nosotros vamos a conversar cada uno de estos puntos que ustedes pueden ver en esta escalera de escala, en donde cada una de estas etapas hemos podido un poco identificar los puntos más resaltantes que deben tener ustedes en cuenta para justamente conllevar un buen emprendimiento con el éxito que se pueda desarrollar, ¿no? En primera instancia, lo que vamos a ver es cómo el Perú tiene que tener un contexto de evaluación para justamente poder analizar el mercado destino. A quién vamos a estar dirigido? ¿Qué aspectos positivos y de repente negativos podemos ver del país al cual vamos a ir a competir y ofertar el producto que queremos exportar o viceversa? También atraer algún producto para poder comercializarlo aquí en el país. Luego de ello, como segunda pauta, lo que vamos a analizar es acerca de qué tipo de producto sería el más adecuado, cuáles son nuestros mayores focos de exportación o nuestros productos bandera, ¿no? Sobre eso también analizar algunos aspectos esenciales que van a tener que tener en cuenta para justamente analizar a detalle cada una de esas pautas. Una vez que ya hayamos obtenido el tema del producto, pasamos a la pauta de cómo lo voy a enviar o cómo lo voy a traer. ¿Sí? En toda esa etapa del proceso logístico internacional existen una serie de documentos y gestiones que uno previamente tiene que analizar para poder traer el producto o viceversa, poder enviarlo en las perfectas condiciones y exista una buena credibilidad por ambas partes. Y una vez que se establezca toda esta gestión logística, identificar cuál es la ruta de todo el ciclo de comercio internacional, tenemos que establecer los famosos presupuestos. Y aquí quiero hacer una pausa en esta parte porque en muchos casos de repente les habrá tocado o no lo han podido identificar. Muchas compañías o muchos inversionistas no desarrollan un buen presupuesto. Entonces, es esencial que ustedes previamente a cada evaluación o a cada proyecto que vayan a poder impartir, deben tener en cuenta cómo desarrollar o cómo elaborar un presupuesto de manera óptima y que sea lo más sincerado posible. Mientras más sincerado posible, hay más probabilidades de que justamente no incurramos en algún margen de error o se nos esté pasando algo que no pueda estar establecido dentro de la inversión inicial que se va a establecer. ¿Sí? Y también en el punto 5 lo que vamos a revisar son las formas de cobro y pago internacional que existen en el mercado internacional, ¿no? Si bien es cierto, las operaciones de comercio exterior en algunos casos pueden ser tal cual se efectúan de manera habitual como una compra local, existen otros parámetros más seguros, más confiables y de repente también para generar una mayor credibilidad hacia el proyecto que ustedes quieren desarrollar para tener un buen puntaje de calificación con las empresas de repente que quieran invertir en el producto que ustedes desean analizar. Y finalmente, o perdón, antepenúltimamente vamos a analizar dos puntos, que es la parte esencial en donde nosotros vamos a analizar el flujo de caja, donde vamos a poder analizar la rentabilidad viable de este negocio o el proyecto que ustedes impartir. Esta parte
para mí es una de las más esenciales que se deben tener en cuenta al momento de poder justamente implementar la evaluación o viabilidad de cada negocio que se vaya a desarrollar en el camino, ¿sí? Y donde vamos a poder ver cuáles son esos puntos o esos conceptos más esenciales que se deben contemplar y clasificarlos por más prioritarios, en qué tiempo lo voy a utilizar, de repente también establecer otros mecanismos de poder buscar otras alternativas de inyección para justamente cubrir algún ingreso o alguna inversión que me está faltando para poder tener el 100% de la inversión, ya sea para importar un producto o exportar el producto en sí. Y finalmente les voy a compartir dos casos que son casos reales en los cuales yo he podido ayudar, mostrarle también a los empresarios en diversas situaciones cómo ellos al momento de hacer esta inversión no han hecho o no han hecho muy bien unas mediciones que le ha generado incluso que gasten dinero cuando no tenían prolongado de repente utilizarlo en ese momento. Y en el flujo de caja justamente y en los reportes se ve tal cual, se ve tal cual la operatividad de cómo esta actividad se va a ir reflejando si la empresa o el proyecto que ustedes están implementando se ve directamente que está generando ganancias o está generando una pérdida respectivamente, ¿sí? Entonces, en esta ruta, como les comentaba, vamos a poder conversar cada uno de estos ejes de manera detallada, en la cual ustedes van a poder identificar o tener una mayor profundidad, imagino también, el alcance de toda esta estructura. Mm. Eh, Luego, antes de poder iniciar con esta primera etapa, he querido un poco analizar o hacer un contexto un poco de qué tenemos que tener en cuenta nosotros para poder invertir nuestro dinero. Nos ha pasado mucho y yo lo he podido recibir en muchos casos que me llaman y me preguntan, por ejemplo, tengo una inversión, tengo un socio con el cual quiero invertir, quiero desarrollar un proyecto, pero me falta algún dato o algún tema de confiabilidad para yo poder apostar por exportar un producto o por importar un producto. He visto mucho desconocimiento en muchos casos. Entonces, según Michael Porter, nosotros, para poder invertir nuestro dinero, él establece cuatro pilares o cuatro factores esenciales que se deben tener en cuenta no solamente como personas, sino ya también a nivel país, ¿sí? Para justamente invertir nuestro dinero. Se catalogan en cuatro puntos o en cuatro pilares. En primera instancia tenemos el riesgo país, ¿sí? Y en el riesgo país acá podemos analizar los dos bloques. Podemos analizar el país a nivel local, a nivel nacional, y también podemos analizar el país externo, al cual vamos a querer llegar o conocer, ¿sí? Entonces, en esta primera instancia, cuando nos centramos en el riesgo país, la primera pregunta que nos deberíamos hacer ¿es seguro o no invertir en el mercado? ¿Por qué es importante formularnos esta pregunta? ¿No? Porque si vemos un poco el contexto, analizamos diversos factores de cada situación en el país en el cual queremos un poco desarrollar el proyecto, tenemos que analizar la política monetaria, tenemos que analizar la situación demográfica, tenemos que analizar el poder adquisitivo, tenemos que analizar el mercado si se encuentra saturado y así consecutivamente diversas más aristas que se pueden ir compenetrando para poder analizar si el país al cual voy a lograr conocer o voy a querer impartir es viable o no es viable. Luego también, en este caso en el país, en el Perú, hoy por hoy lo que sucede mucho es que existe, si bien es cierto tenemos muchas ventajas, hay otras aristas que se pueden generar, que todavía se pueden mejorar, ¿cierto? Por diversas situaciones. Como segundo bloque tenemos las ventajas comparativas, ¿no? En este caso lo que podemos un poco establecer es cómo el Perú se compara o tiene mayor eficiencia con otros países, ¿no? ¿Por qué el café, por ejemplo, podría ser mucho más atractivo que el café colombiano? ¿O por qué de repente lo que es todo agroexportación tiene mayor probabilidad de que el producto tenga una mayor satisfacción en el mercado asiático, en el mercado americano? Entonces, tenemos que analizar en este punto qué ventajas comparativas puede ofrecer nuestro país con mayor eficiencia en otros países. Eso lo voy a también a compartir con algunos datos complementarios que les voy a ir dando.
Perdón, en la tercera instancia tenemos las ventajas competitivas, en donde tenemos que dar el valor agregado, ¿sí? En muchos casos ocurre, vemos una lista, por ejemplo, de que todos quieren exportar palta, ¿no? Pero ¿cuál va a ser esa diferencia que nosotros vamos a obtener en relación a la palta común y corriente? ¿Qué nosotros le vamos a dar ese valor agregado? De repente el tema de durabilidad, la conservación, el tiempo de envío, el costo, toda esa serie de factores que nos pueden hacer diferentes o mejores a nuestros competidores, ¿sí? Y el último punto, que lo menciona Michael Porter, es el desarrollo de mercado de capitales, ¿no? Y en el desarrollo de mercado de capitales acá hablamos de varios ejes. Por un lado tenemos las economías, cómo funcionan en diversos países del mundo. Cada economía tiene una política monetaria y se requiere en muchos casos para ver el financiamiento que existe para poder justamente apalancarse y poder de repente llegar a otros mercados por falta de liquidez, falta de capital que se puedan inyectar para poder generar oportunidades. Entonces, en estos cuatro ejes, nosotros un poco lo que queremos lograr es analizar cada una de estas pautas dependiendo del producto que vayamos a importar, como les comentaba, o viceversa, que queremos exportar. ¿Sí? Tenemos que hacer una lista detallada de cada uno de estos aspectos para poder sincerar a mayor información si es viable invertir o no nuestro dinero. Independientemente del monto, podría ser un monto muy pequeño, podría ser un monto alto, podríamos trabajar con algún socio, generar, pedir a algún inversionista, etcétera. Hay miles de formas de poder analizar, pero siempre teniendo en cuenta este primer pilar. En esta etapa, justo quería mostrarles, fíjense este cuadro, ¿no? En este cuadro, este es otro de los factores importantes que se deben tener en cuenta al momento de analizar el mercado y al cual nosotros queremos vernos en qué situación nos encontramos, ¿no? Nosotros a través de estas calificadoras de riesgo, que son tres calificadoras de riesgos importantes, hacen un ranking en donde evalúan a los países de acuerdo a diversos criterios para ver justamente cuál es su estabilidad política y su estabilidad económica, ¿no? ¿Y qué miden esencialmente? ¿Por qué se miden estos dos criterios? Obviamente, al medir estos indicadores, lo que el inversionista, ¿no? Con la oportunidad de ver diversos factores o diversas oportunidades, ellos quieren la mayor confiabilidad, el mayor alto grado de inversión. Entonces, estas calificadoras de riesgo, que son las más importantes, te dan esa evaluación en donde miden, de cierto modo, la política monetaria, el PBI, la deuda pública, también el aspecto demográfico y otros factores inherentes para justamente generar una calificación. En este caso estamos visualizando que existen países de Europa, como Alemania, que tienen una calificación alta y se encuentran en un alto grado principal de inversión. Es decir, lo que nos refleja y lo que nos mide estas calificadoras es que cualquier inversionista que quiera desarrollar alguna inversión en cualquiera de estos dos países, ya sea en Alemania, en Canadá o en otros más que tengan este grado de calificación, el AAA, tiene más probabilidades de que no pierdan, ¿no? Y a su vez tenemos un alto grado mediano, donde están, por ejemplo, está Estados Unidos, está Emiratos Árabes, que también es un mercado que está creciendo altamente, se encuentra China, y ya sabemos que es nuestro principal socio comercial, Reino Unido, Japón y Chile, que también se encuentra en esa vanguardia que ya viene haciendo ya increíblemente en crecimiento sostenible, ¿no? Y nosotros nos encontramos en un grado medio de inversión, que si bien es cierto, no es que los inversionistas tampoco quieran invertir, sino que estamos en una escala un poco de menor cuantía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos un poco trabajar? Porque eso depende no solamente del gobierno, depende también de nosotros, aquellas personas que quieren invertir para justamente generar una productividad, innovando, dando un valor agregado, con justamente los criterios que nos mencionaba Michael Porter. Entonces, nosotros tenemos un grado de inversión según esas calificadoras de riesgos entre BA1, B menos otra y la otra triple B. Cada una de estas calificadoras nos rebota justamente ese resultado. Y después tenemos un grado de no inversión de países donde no es recomendable invertir, que en este caso reflejamos actualmente, que se reflejan que es Ecuador y Venezuela. ¿Sí? Ese es un reporte último que nos muestran estas calificadoras de riesgo. Y acá tenemos un refrán donde nos dicen básicamente esencial por lo que vamos a llegar un poco al contexto de finanzas, ¿no?
Si mejoramos nuestras calificaciones y recibimos más inversiones, y a cuantas más inversiones recibimos, más rápido seguimos mejorando. A esto es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la inversión. En otras palabras, a mayor inversión, mejor el ranking, ¿no?, de grado de calificación, y por ende los inversionistas tienden a poder ingresar y poder mirarnos en el mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco cuáles son esos factores que debemos tener en cuenta, ya no solamente a nivel global, sino también a nivel individual del producto en el cual nosotros queremos comercializar y o exportar viceversamente, y cuáles son también los niveles estables para poder justamente ver en qué ranking de inversión nos encontramos. Entonces, a partir de esto es como entra el juego el rol de las finanzas, ¿no? Las finanzas, básicamente, tienen un rol fundamental dentro de todos los proyectos, ¿no? Pero esencialmente se encargan de dos puntos, ¿no? Por un lado, se encargan de administrar adecuadamente los recursos económicos de la empresa de manera eficiente, y por otro lado generar sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Aquí podríamos también añadir los recursos económicos y financieros, porque en muchos casos sucede em, que hoy por hoy muchas compañías trabajan con entidades financieras o trabajan con apalancamiento para cubrir un saldo faltante o con algún socio que les pueda cubrir esa inversión para poder cubrir todas sus operaciones fijas, variables, y de repente un tema de inversión de retorno que le podría generar a mediano o largo plazo. Entonces, las finanzas internacionales inyectan o comienzan a participar porque tienen que administrar adecuadamente justamente para cumplir los factores que nos menciona Michael Porter, tener un mayor grado de adaptabilidad o un grado de inversión, y justamente con los recursos que se tenga poder tener esa mayor puntuación. Entonces aquí comenzamos a iniciar ya a la etapa de cada uno de los puntos que nosotros estamos considerando, ¿sí? En primera instancia, en este primer punto, lo que se ha tratado un poco de ejemplificar es qué es lo que el Perú puede ofrecer hacia el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a ofrecer en base a nuestras riquezas, diversas riquezas que nosotros obtenemos? Y a eso también nosotros lo denominamos las ventajas comparativas, ¿no? Cuando vamos a ofrecer un producto, ya sea, como les comentaba, para poder comercializarlo a nivel nacional o para poder diversificarlo a nivel exterior, tenemos que entender cuánto va a pagar el consumidor, qué competidores existen, ¿sí? Y quién lo va a comprar. Tenemos que clasificar a qué mercado vamos a llegar o analizar en cada uno de esos pilares. Si vamos a tener un grado alto de inversión, lo más probable es que queramos, de cierto modo, ingresar a los más estándares de calidad. Si queremos ingresar a un mercado medio, lo más probable es que podamos ingresar o participar en un mercado medio. Entonces, todos esos datos son los que nosotros tenemos que analizar previamente a poder llegar al mercado, ¿no? Y aquí tenemos algunos factores claves que se deben tener en cuenta para poder llegar al mercado destino. En primera instancia, el ver el nivel de demanda. Cuando hablamos de demanda es cuánto es la compra que se va efectuando y las tendencias del consumidor. Hoy por hoy tenemos diversas megatendencias a través de la globalización, a través de repente de la política del proteccionismo, a través también de otras tendencias de la desglobalización, incluso que cada país aplica y sobre eso establece su comportamiento de consumo, ¿no? En el caso de las tendencias del consumidor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar esencialmente? Tenemos que ver cuál es la demanda real por los productos peruanos, de repente, ver ese ranking historial en las diversas plataformas que nos muestran diversas, incluso a través de COMEX. Podemos ver reportes para poder tener esa estadística historial que nos dé ese acompañamiento para poder ver cuál es el producto de mayor ranking. Y a su vez también analizar las preferencias culturales, ideológicas, religiosas y hábitos de consumo más frecuentes que se puedan tener en cuenta para justamente atender esas necesidades que las personas requieren. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hoy por hoy nuestro mayor foco de exportación en el Perú, que ustedes saben que es el tema de la gastronomía, que ahora se está impulsando también la alimentación saludable, el tema de la moda.
el tema de repente de la alimentación tipo gourmet. Son tendencias que están con mayor crecimiento a través de la globalización. Entonces, por ahí tenemos de repente un pilar esencial al cual podemos tener en cuenta. Como segundo pilar, tenemos el tema del precio y el poder adquisitivo. En este punto, lo que nosotros tenemos que analizar a detalle es primero ver la población a la cual nosotros vamos a poder ingresar en el mercado, ¿sí? Y a su vez también ver la capacidad de grado, si es una capacidad de lujo, una capacidad mediana de economía o también un tema de nivel bajo, ¿no? Por ejemplo, en la India, que es un mercado muy amplio, la India tiene casi toda la población de América Latina. Entonces, fíjese ese mercado grande en la cual se pueden ver e incluso analizar el tipo de capacidad de persona o capacidad de gasto que tiene cada uno de ese tipo de poblaciones, ¿no? Y ver qué productos se podrían comercializar en cada uno de esos países. Y así sucesivamente. El precio es importante, porque con el precio nosotros podemos analizar en qué nivel nos encontramos y a su vez también ver si el producto es muy rentable o muy atractivo, también puede generarse una variabilidad en qué tipo de estándar me voy a colocar, ¿no? Y para eso se puede establecer un estudio de mercado o lo que le llaman también una estrategia de pricing. En la tercera etapa de esta secuencia tenemos que analizar acerca de las competencias y sus bienes sustitutos que se puedan reemplazar. Entonces aquí lo que tenemos un poco que tener en cuenta son ver que los productos que se puedan reemplazar en la oferta peruana. Por ejemplo, nosotros tenemos gran competencia, ya sea con el café, ya sea con los arándanos, ya sea con la palta, con de repente con Chile, con Colombia, con México, que son países que también ofertan el mismo producto. Entonces ahí tenemos que analizar también, ver qué ventajas comparativas, cuál es su propuesta de valor que ellos implementan y qué nos va a hacer diferente en cada uno de ellos. Lo ideal es hacer un cuadro comparativo, ¿no? En donde podamos reflejar cuáles son esas virtudes, esas fortalezas que ellos tienen, cuáles son esas desventajas y sobre eso consolidar o ir desarrollando nuestra propuesta de valor para poder tener esa sostenibilidad en el tiempo. Luego, otro aspecto importante que también lo vamos a tocar a detalle justamente en la tercera etapa, que son los aspectos logísticos y arancelarios. Nosotros tenemos una variedad de tratados de libre comercio con muchos países. Incluso hace poco, en nuestro gobierno, el gobierno acaba de, creo que si no, hace 2 meses, acabamos de cerrar un TLC con Indonesia, acabamos de cerrar también un tema con Tailandia en donde hay mayor portafolio de poder exhibir y poder comercializar los productos, ¿no? Pero también tenemos que ver no solamente acuerdos comerciales o arancelarios, sino también de repente algunas normas que se coadyuvan en los países en los cuales vamos a querer ingresar. En muchos países, por ejemplo, te piden requisitos del etiquetado, de la forma del embalaje, de la seguridad, de generar si es una carga peligrosa. Todos esos aspectos y normas fitosanitarias de repente que se deberían tener en cuenta son esenciales al momento de poder ver todo el proceso logístico internacional que lleve a cabo la comercialización del producto, incluso la partida arancelaria también, ¿no? Luego acá tenemos en el siguiente punto los canales de distribución. En los canales de distribución, ¿qué tenemos que ver? Es cómo lo voy a distribuir. Si de repente yo quiero ser un distribuidor oficial de una marca importante, ¿no? Tengo que generar un contrato. ¿A qué tiempo voy a generar ese contrato? Lo ideal es que de repente sea un año para ver una prueba de fuego, si es que es viable o no el proyecto, si yo quiero importar un producto y comercializarlo a nivel nacional. Otro de las formas a través de supermercados, a través de ferias o a través de eventos importantes que nos puedan dar exhibir la oportunidad de poder exhibir y dar a conocer nuestro producto, ¿no? Cada uno va a depender también de la oferta en la cual nosotros queremos exhibir nuestro producto. Si es un producto de elementos saludables, tenemos que ir de repente a ferias para hacer degustaciones. Tenemos que analizar el tipo de fin en el cual vamos a comercializar o exhibir nuestro producto, ¿no? Y hoy también por hoy las redes sociales tienen un mayor impacto trascendental, ¿no? Luego tenemos los requisitos técnicos y normativos y regulares, ¿no? En este caso, tenemos que ver si el producto cuenta con un certificado de calidad, tenemos que tener en cuenta si cuenta con permisos
para la autorización de salida del producto. De repente el país al cual nosotros vayamos a querer ingresar cuenta con algunas regulaciones, como por ejemplo Europa, ¿no? Que tiene regulaciones sobre reforestación y nosotros tenemos en muchas zonas de la parte de la selva bastante forestación. Entonces tenemos que analizar de repente esos entes en la cual podemos identificar hasta qué punto es viable la autorización o el nivel de producción de cada uno de esos puntos. Y este aspecto también es interesante, ¿no? La política del país de destino. ¿Por qué tenemos que evaluar la política del país del destino? Esencialmente, acá no solamente tenemos que ver la moneda cambiaria, tenemos que ver de repente también las diplomacias que existen entre todos los países que están alrededor del mundo, ¿no? Ver cuál es la moneda más fuerte que nos conviene para no generar de repente una variación en el tema de los ingresos que vaya a recaudar, ¿no? En muchos casos de repente suceden que al momento de generar una compra, el tipo de cambio siempre genera alguna inconsistencia, ya que de repente yo lo compro un valor actual y al momento de generarse el valor del tipo de cambio, eso me genera un mayor costo. Y cuando de repente nacionalizo el producto y llega a aduanas, se genera todo un cambio y el margen de repente es menor. Por eso siempre es importante tener un proyectado o hacer presupuestos establecidos para generar ese tipo de cambio que esté a lo más alcance posible y no haya no haya un perjuicio por ambas partes, ya sea por el vendedor o por el comprador respectivamente. Y finalmente también los riesgos logísticos. ¿Qué riesgos logísticos se pueden suscitar al momento de repente de generar el envío o tras hacer el traslado de la carga internacional? Ver los riesgos que se puedan suscitar en el transporte. De repente que la carga no se encuentre asegurada, de que haya saturación en los tiempos de congestión aeroportuarios y el tiempo de llegada hacia el consumidor final demore, de que haya un tráfico establecido, que genere sobrecostos y que de repente no se llegue al vendedor en las óptimas condiciones, que el producto llegue vencido. Todos esos riesgos logísticos o barreras que se puedan suscitar en ese tiempo, en cuanto a tiempos, en cuanto a costos, también son esenciales que se deben tener en cuenta al momento del mercado, al mercado vecino, porque los países son muy exigentes, sobre todo, ¿no? Ellos son muy responsables, piden estándares de calidad de alto nivel y todos esos factores, mientras mayor lo tengamos controlado, o sea, se desarrolle una buena planificación, es más probable que no se genere este tipo de contingencias. Sobre todo de repente en la parte portuaria, donde hay que ser muy puntual para que el buque, al momento de que se haga el embarque y zarpe al lugar de destino, no genere el incumplimiento y la carga se quede a mitad de camino. Ha sucedido en muchos casos, en el caso de espárragos, por ejemplo, que el trayecto se ha quedado a mitad de camino y han tenido que hacer una reprogramación para poder entregar la carga a Estados Unidos. Y eso genera todo un tema de penalidades, analizar si se requiere algún depósito portuario previamente para poder almacenar la mercancía. Es importante tener en cuenta cada uno de estos criterios. Entonces, en esta primera parte que les acabamos de compartir, analizamos cada uno de esos factores. Ahora vamos a la parte de la identificación del producto que nosotros queremos comercializar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cuáles van a ser, de cierto modo, las fortalezas más trascendentes que podamos tener en cuenta? ¿Qué es lo que el Perú ofrece al mundo? Por un lado, tenemos recursos naturales únicos, tenemos flora, fauna, tenemos una agricultura impresionante, tenemos una gran variedad de acuerdos internacionales que se están implementando, unos que ya están por venir, quizá el de Brasil, también va a ser uno de los más trascendentes y que van a ayudar no solamente a generar lo que muchas veces quieren, que son las barreras arancelarias, o sea, reducirse en aranceles aduaneros, sino también generar un tema de poder exhibir el producto o otros productos a esos países, ¿no? Al ingresar a algún mercado para poder comercializar un producto, ya te da la oportunidad de que si el producto va a ser aceptable, te puede abrir el abanico para poder llegar a otros mercados y ofertar otro tipo de alternativas, ¿no? La condición geográfica también de nuestro país, el tema de la gastronomía, que hoy por hoy es nuestro mayor foco de exportación, el tema del turismo, que incluso se está implementando una nueva ley de turismo para fomentar mayor el turismo, y el talento humano, ¿no? Que tenemos uno de los mayores per cápita por talento humano que podríamos sobreexplotar y poder tener un valor agregado plus para poder generar
una mayor atractividad con los consumidores finales. Y también la agricultura, que es quizá uno de los mayores focos de exportación a nivel de todo el país, ¿no? Junto con la minería, la pesca, el tema textil, son de nuestros mayores portafolios de exportación a nivel mundial. Entonces, acá para poder identificar qué tipos de productos yo puedo comercializar, debemos tener en cuenta cómo vamos a priorizar importar o exportar según los criterios que ya habíamos comentado. El tema de la demanda, ver si es rentable o no es rentable el producto y analizar también el contexto económico, ¿no? O sea, son tres pilares muy, muy esenciales. Por un lado tenemos la agroexportación, en donde podemos tener nuestros productos top, que son los arándanos, las uvas, las paltas, el mango, el cacao, el café, el coco también, los plátanos, el banano. Son productos que están en productos de mayor escala y que tienen mayor probabilidad de poder, ya son comercializados en diversas partes del mundo, con mayor probabilidad de poder generar mayor aceptación. ¿Cuál es la razón por la cual de repente podríamos seguir en la continuidad de ese tipo de productos alimentarios? Porque tenemos una alta demanda internacional creciente por alimentos saludables. Esto genera empleo, genera estabilidad económica, crecimiento de la economía y a su vez incrementa el grado de inversión que nosotros queremos, que es lo que le comentaba en el cuadro de las calificadoras de riesgo. Tenemos también los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y Asia, que a su vez esto genera la reducción de aranceles, ¿no? Otro de los factores esenciales es también que Perú está catalogado como superfoods, que son productos que están sumamente, altamente saludables, la mayoría que son etiquetados, de repente en muchos casos habrán oído acerca de ellos, y que eso tiene un alto nivel de confiabilidad hacia el consumidor de estos países, ¿no? En el caso de la pesca y derivados, tenemos también la harina, el aceite de pescado, las conservas de pescado, tenemos las conchas de abanico y así consecutivamente, ¿no? Sabemos que el Perú es líder mundial en tema de pescado y la demanda asiática siempre está en tendencia. Tanto así que ahora hemos, como le había comentado, tenemos ya ahora TLC con Tailandia, estamos cerrando otro con Japón y así consecutivamente, ¿no? Y finalmente también una oportunidad que se podría dar es en la producta de conservas o congelados para poder generar una marca propia o materia prima. Esto es importante también. A veces en muchos casos se produce el tema de generar una marca propia. Toda la complejidad que se puede suscitar para poder generar una marca y poder llegar a estos mercados. Esto también es sumamente importante porque, como les comentaba, al llegar y al ver una variedad de competencias, ¿qué valor agregado podemos ofertar nosotros en comparación a cada uno de ellos? Por otro lado, también tenemos el tema de la minería, donde tenemos el tema del cobre, del litio, del zinc, y que son justamente los que luego regresan ya como producto terminado, ¿no? Existe una alta demanda por la transición energética de autos, el incremento de la energía, el cobre y el litio, y a su vez esto genera un tema de oportunidad directamente más para los minerales y es un poco más complejo también para las pequeñas y medianas empresas. El tema del rubro textil, que aquí también a continuación le voy a mostrar unas estadísticas de cómo ha venido creciendo el rubro textil en el país, ya sea a través del algodón, de la pima, la alpaca y las mezclas sostenibles, y que justamente también es uno de nuestros mayores focos de exportación, sobre todo en Europa. Luego tenemos el tema ya de la parte de importación. ¿Qué nosotros podemos importar? ¿Cuáles son las tendencias que estamos visualizando hoy por hoy que van a generar de repente un impacto muy, muy, muy considerable, ya no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, a raíz de los cambios híbridos que se han venido efectuando en el mundo? El tema del cuidado personal es esencial, el tema de la salud es esencial, y así consecutivamente. Por un lado tenemos el tema de los productos que ya es muy comercializado, que son el tema de las laptops, los celulares, equipamiento tecnológico o equipamiento para poder justamente desarrollar algún tipo de evento de carga sobredimensionada. Tenemos los bienes de consumo de valor agregado, que son justamente el tema de de la cosmética, el tema de las esencias, los aromatizadores de belleza, de cuidado y higiene. Y así consecutivamente podemos también analizar otro tipo de alternativas más en ese tipo de portafolios para poder importar, ¿no? Hay una gran alta gama de portafolios que podemos importar para comercializarlos en el país. Y acá es importante también analizar el tipo de producto que nosotros queremos atraer y comercializar en el mercado. En este cuadro, que es un cuadro
que se refleja a través de la plataforma COMEX, eh, tenemos un comparativo de los sectores más importantes. Por un lado, pueden ver el sector agrícola, cómo ha venido creciendo en respecto al año pasado, ¿no? En el año 2024, cuáles son justamente los productos de mayor crecimiento que se ha venido obteniendo en cada uno, en cada uno de sus sectores y cómo ha venido generando un incremento variable con los países en los cuales te ha tenido una mayor proporción de mercado. Tenemos el tema de las paltas, que ha tenido una variación del 14%, ¿no? En este caso, en el 2024 se tenía una variación de 768 millones de dólares y tenía un crecimiento del 14,10%. También tenemos el caso de las uvas, tenemos el caso del cacao, el tema del café, que viene creciendo. Eso también es importante justamente por el valor agregado que le podemos proponer a los demás competidores, ¿no? Que están en otros países. El tema de los mangos, el tema de los espárragos, que también está generando un mayor crecimiento por el tema de la alimentación saludable y el tema gourmet, los espárragos, los mangos, y acá también podemos agregar otros más, como les había comentado, el tema de las uvas, el tema de los arándanos, el tema del coco, el banano, son productos complementarios que se pueden ir incorporando a esta estadística de crecimiento hacia el país. ¿Quiénes son los países de mayor atractividad o mayor comercialización? Tenemos Estados Unidos, que casi tiene el mayor del 50% de la carga de exportación, tenemos Holanda, tenemos España, tenemos a Chile y también a México, ¿no? Como casi toda esta parte es Europa y América, nuestros mayores socios de comercialización. Y en el rubro textil tenemos también el tema de los algodones, tenemos el tema del pelo, el pelo fino, tenemos el tema de las camisas, los tejidos, hilados, todo lo que es el rubro textil también viene con tendencia de crecimiento. ¿Quiénes son también nuestros mayores países de exportación o compradores? Tenemos Estados Unidos, contamos a Colombia, tenemos a China, a Brasil. Y así consecutivamente son nuestros principales socios comerciales en el comercio exterior. En esta gráfica lo que quería mostrar es simplemente que vean la variación, el crecimiento que el país está teniendo con estos productos en comercializarlos en el mundo, para que vean las oportunidades que pueden existir e impulsar de cierto modo generar mayores productos, innovar, dar un valor agregado para ver qué otros países podemos introducir en el mercado internacional, ¿no? Ahora vamos a ir en la etapa de la gestión de logística internacional, ¿no? Y acá vamos un poco a entrar de repente a la parte más operativa de toda esta sesión. En toda la gestión logística internacional siempre hay dos actores. Por un lado tenemos el exportador, que es aquel que tiene el producto y va a comercializarlo a cualquier parte del mundo. Y por otro lado tenemos el importador, ¿sí? En el importador, quien es, digamos, el que va a comprar la mercadería, ¿sí? El comprador. ¿Por qué estos ejes siempre deben estar de un u otro modo interactuando, ¿no? ¿Por qué deben estar interactuando? A su vez, esto nos va a dar un foco de cuáles son los parámetros para poder generar una negociación de comercio internacional. ¿Y quiénes van a ser los intervinientes en toda esa etapa del ciclo logístico internacional para cumplir adecuadamente con las normativas, los procedimientos administrativos y a su vez también generar credibilidad en el producto que yo voy a estar adquiriendo o ofertando? Por un lado, existe el transporte interno. En el transporte interno, ¿por qué es esencial? Al momento que yo tengo la carga ya lista, procesada, embalada, etiquetada, tengo que sí o sí tener un transporte logístico para que me lo pueda llevar a un depósito portuario o a un depósito extraportuario que me pueda generar el almacén donde yo voy a catalogar la mercadería. Luego, ¿quién se va a encargar de toda esta gestión de logística internacional? Normalmente son tres entes reguladores los que participan en todo este proceso logístico internacional. Tenemos el operador logístico que puede ser el agente de aduanas, tenemos el agente de carga internacional, tenemos la línea naviera y los demás intervenientes que ya son inherentes o todos procesos dentro del parte logístico internacional. El transporte interno, por un lado, como les comentaba,
se encarga de recepcionar la carga en el almacén, trasladarla al depósito portuario y hacer la interconexión directamente con el operador logístico para hacer el chequeo, la revisión documentaria de cada una de las características del producto que yo voy a, en este caso, exportar consecutivamente. Por otro lado, tenemos el tema del agente de aduana, que es el responsable y es el único responsable de poder numerar, como le llaman, la carga. Cada producto está asociado a una partida arancelaria, es decir, a un código de identificación que lo va a conllevar o coadyuvar a ver dónde va a estar clasificado y sobre eso ver si existe alguna restricción, algún ente regulador que les inhabilite o les dé la autorización respectiva para poder trasladar la mercancía sin ningún inconveniente. Luego de ello, una vez que ya hacemos toda esa revisión y el registro de la partida arancelaria, definimos la modalidad del envío, ¿no? ¿Qué modalidad de envío yo voy a enviar o la más conveniente que sea más atractiva para yo poder trasladar mi mercancía? Si es por tiempos, de repente tendría que evaluar una modalidad aérea, si es un producto perecible, tal vez. Si es un producto que considero que de repente el comprador me exige que el tiempo sea prolongado, tal vez puedo evaluar una oferta de repente vía marítima. Todo eso depende mucho las necesidades que el cliente, en este caso que el comprador, va a exigir. Y lo ideal es siempre comenzar a hacer comparativos con diversas entidades que se puedan analizar los costos, los procesos, los trámites, los permisos que se vayan a requerir para poder encontrar la mejor oportunidad. Y acá les comentaba que esta parte sí es esencial al momento de poder definir la modalidad de envío para evitar penalidades, para evitar riesgo de sobrecostos, para evitar pérdida de carga de la mercancía, que el producto se venza, todo eso, porque de todo ello detrás hay toda una inversión realizada que puede generar contratiempos, ¿no? Entonces es esencial simplemente identificar y tener a control cada uno de esos pautas. Luego de ello, vamos a hacer una vez le enviada la mercancía, tenemos que ver el puerto de destino donde va a estar catalogado. Eso normalmente se coordina directamente con el importador, ¿no? Dependiendo del país en el cual yo voy a elegir, tengo que ver qué puerto es el más confiable, el más seguro, para poder generar el embarque de la mercancía o recibir el embarque de la mercancía. Decidir a qué puerto lo voy a colocar, ¿no? Y finalmente ya la parte de transporte interno, que es cuando en este caso el comprador, en coordinación directamente con el exportador, hace ya el recojo del producto para poder trasladarlo directamente a la fábrica para que ya sea comercializado directamente hacia el consumidor final, ¿no? O de repente para un tema de muestreo que se pueda dar, ¿no? Cada una de estas etapas son esenciales, sumamente claves que se tengan en cuenta para poder tener en cuenta el proceso logístico internacional, ¿no? Y a su vez también hay actividades administrativas que en cada uno de estos actores tienen que desarrollar de manera eficiente. Mm. Entonces, en esta etapa lo que como podemos visualizar, a nosotros lo que le denominamos, le llamamos el ciclo de la gestión de logística internacional. ¿Quiénes son los que interactúan directamente en esta etapa? ¿No? O cómo se interactúa este ciclo, ¿no? Primera etapa, lo que tenemos que tener en cuenta es el análisis de la mercancía documental, revisar la ficha técnica. En la ficha técnica, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la denominación comercial del producto, el peso, ¿no? La composición del producto, el tiempo de durabilidad y así otros datos más complementarios, ¿no? Dónde se fabrica, si cuenta con alguna restricción, si cuenta con algún certificado de originalidad del producto para poder ayudar a la exportación de la mercancía. Como segundo punto, tenemos el tema de la preparación, que consiste justamente en el desarrollo del proceso del embalaje y marcado del producto. Aquí es importante también tomar en cuenta que debe tener un etiquetado, debe tener un tema de señalización ante cualquier riesgo. Por ejemplo, si nosotros vamos a traer un producto que genere un daño visual, lo, lo más probable es que la mercancía sea una mercancía peligrosa. Y al tener ese tipo de riesgos, lo ideal es que en el producto debe tener ese tipo, primero, de autorización por el ente regulador, que les va a dar la salida de permiso para poder enviar el producto. Y a su vez también tener el logo, el símbolo. En el caso del símbolo de una mercancía restringida o peligrosa se le cataloga el fuego, ¿no? Con una clase de denominación.
Entonces es importante que al momento de la preparación contemple ese aviso de notificación para que no exista alguna incontingencia o de repente alguna multa, ¿no? Luego también identificar o definir la unitarización de la carga. Aquí vamos a tener en cuenta varios criterios. Si es una carga general, si es una carga granel, si es una carga perecible, si es una carga peligrosa, tenemos que unitarizar la carga y la forma de paletización, que es cómo voy a preparar o cómo voy a conservar la mercancía para que justamente esté protegida y no se sitúe en todo el trayecto ninguna contingencia o algún desperdicio de merma que pueda perjudicar el valor de la inversión. Luego también participa el tema del manipuleo de la carga, donde se gestiona a través de la maquinaria, el producto y ver en qué tipo de almacén voy a colocar. Normalmente existen dos tipos de depósitos. Por un lado tenemos el depósito portuario, que son almacenes que se encuentran cerca al aeropuerto o al terminal, que te ayuda de repente a que no exista ningún riesgo para que la mercancía se envíe de manera oportuna. Y tenemos los depósitos extraportuarios, ¿no? Que son almacenes que se encuentran en zonas aldeadas, directamente al almacén, tienen un costo menor, pero se puede prever para alguna contingencia para planificar adecuadamente la exportación de la mercancía. Depende mucho ahí de cómo, en este caso, el importador o el exportador defina dónde colocar la mercancía en su almacén. Luego pasamos al tema del almacenamiento. Normalmente el producto debe estar almacenado dependiendo del tiempo en la cual se vaya a enviar, tener una planificación previa sobre ello y definir la modalidad de envío, como les comentaba, ¿no? Si va a ser una modalidad aérea, si va a ser una modalidad marítima y también considerar el transporte interno logístico, si va a requerir algún resguardo, si va a requerir algún precinto de seguridad, seguridad externa para cuidar la carga. Todos esos aspectos son claves al momento de poder conservar el proceso de la carga de manera adecuada, ¿no? Luego tenemos el tema de la distribución, y ya incluye directamente a los intervinientes de la parte del personal operativo y administrativo de la empresa, donde van a comenzar a hacer el monitoreo, la inspección, que esté en óptimas condiciones para ya hacer el traslado finalmente, ¿no? Y luego tenemos el tema, en la séptima etapa, el tema de la gestión y operación bancaria. Vemos el tema de la revisión documentaria, los pagos, quiénes son los agentes responsables, si existe un intermediario externo, todos esos agentes que van a estar directamente inmersos a la operación internacional que se vaya a efectuar, ¿no? Que en este caso también vamos a conversar en las formas de pago internacionales que existen, ¿no? Para finalmente, en nuestro último punto, ya generar directamente al tema de la gestión y operación del comercio internacional aduanera, ¿no? De tanto una importación como una exportación respectivamente. Entonces, en este ciclo de la gestión logística internacional, en cada uno de estos 8 puntos, vamos a poder a tener en cuenta las etapas que se deben considerar previamente para poder tener adecuadamente la mercancía en óptimas condiciones, ¿no? Y siempre es importante en esos puntos pedir la información, ¿no? Pedir la información, solicitar alguna revisión documentaria previa, ver si no nos está faltando algo en el camino, para que no existan de repente multas, no exista de repente un aforo previo de la mercancía, todo eso se puede ir previniendo, ¿no? Respectivamente. Entonces, ahora, como les había comentado, quizá vayamos a ir a una de las partes más esenciales que son el tema de los presupuestos. ¿Y por qué yo les comentaba esencialmente que los presupuestos son claves en todo proyecto o en todo negocio que uno quiere desarrollar de manera efectiva, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de determinar el presupuesto en el comercio internacional? Primero, ver cuáles son los costos del producto y del proveedor en sí. ¿Qué tipos de costos vamos a contemplar ahí? Tenemos que clasificarlos, por un lado, los costos que van a ser fijos, que sí o sí van a ser necesarios para yo tener todo el desarrollo logístico internacional y no tenga ninguna problemática o contingencia de poder suplir alguna emergencia, ¿no? Por otro lado, los costos del flete también son fijos, ya que de esta forma se va a poder hacer el envío de la mercancía o a su vez también el recojo, el envío vía aérea o vía marítima. Luego también los gastos de aduanas. Aquí también hay algunos topes, porque en muchos casos de repente, si existe algún tema de muestreo, algún tema de prueba, se pueden generar algunas excepciones con montos menores que no se requiera la contratación directamente de un agente de aduana. Pero lo más recomendable es simplemente a partir de $2.000, según la ley de aduanas de SUNAT, es trabajar con un agente de aduanas
que nos dé la confiabilidad para poder nacionalizar la carga y nos dé toda la documentación respectiva, ¿no? Para poder nacionalizar una carga se necesitan cuatro documentos esenciales, ¿no? Primero la DAN o la DUA, que es el documento aduanero de mercancías. Tenemos la factura o el invoice, tenemos el packing list y demás complementarios, ¿no? Para poder nacionalizar una carga. Luego, por otro lado, tenemos los costos logísticos y operativos que van a estar inmersos dentro del proceso aduanero o el proceso de envío internacional. Y finalmente los costos financieros de riesgo. Como les había comentado, en uno de los factores que mencionaba Michael Porter, tenemos que analizar las ventajas país y tenemos que ver la política monetaria, el tipo de cambio, el tema de la moneda más fuerte que puede existir. Es importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿Por qué es importante tener en cuenta el presupuesto? Por un lado, el presupuesto lo que nos da es la claridad de la situación financiera. Mientras mayor sincerado tenemos el presupuesto, la parte financiera, lo más probable es que nos rebote o nos refleje la situación real de la compañía. ¿En qué momento yo voy a disponer del fondo real? ¿No? En muchos casos ocurre, por ejemplo, que se trabajan con adelantos, trabajamos con factoring, trabajamos con préstamos y los empresarios, o en muchos casos, utilizan ese dinero. Y a la larga, cuando se va reflejando en el presupuesto, no es tan cierto la realidad. Entonces, es importante armar el presupuesto porque eso nos va a dar el óptimo equilibrio de ver realmente la situación financiera de la empresa. Como segundo punto, tenemos que identificar dónde podemos optimizar y ahorrar. Como les comentaba, tenemos que clasificar cuáles van a ser nuestros costos fijos, cuáles van a ser nuestros costos variables, cuáles van a ser de repente nuestros gastos que podemos trabajar de manera eficiente y sobre eso definir en cuál podemos priorizar, en cuál podemos pedir un financiamiento, en cuál podemos pedir, de repente trabajar con crédito, cuál podemos buscar más alternativas. Entonces, sobre eso tenemos que identificar cuál es nuestra mayor proporción de gasto y cuál es nuestra mayor proporción de ahorro. Y finalmente, también como tercera razón, es que nos da para poder establecer metas financieras realistas. Podemos hacer proyecciones, podemos ver cuánto podemos ahorrar de la ganancia que vamos a obtener para poder invertirlo en otro proyecto, para ver si es viable trabajar con el comprador que nos está dando la mercancía o no. Los presupuestos justamente sirven para eso, para determinar metas realistas que nos van a dar si es que la empresa está ganando, está generando un ahorro y se puede reinvertir eso, ya sea en el negocio, ya sea en el trabajador, mejoramiento de infraestructura, mayor productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa parte esencial que es vital en el momento de tomar en cuenta desarrollar un presupuesto. En este quinto punto, ya vamos a entrar, ¿cómo vamos a generar el tema de los cobros y los pagos internacionales? Entonces, existen muchos mecanismos. Yo solo acá he colocado algunos de los más importantes, quizá son los que de mayor recurrencia se tienen y qué nivel de seguridad también nos dan, ¿no? Por un lado tenemos el pago anticipado, que es como le llaman el famoso adelanto. Esto obviamente se da si es que hay una confiabilidad con el proveedor, ¿no? ¿Qué seguridad te va a dar? Vamos a suponer que ya existen muchos casos que ya hay unas referencias, ya hay una carta de compromiso, toda una serie de factores para poder analizar este pago anticipado. Se da en muchos casos, no sabemos hasta qué medida cada inversionista lo puede realizar de manera confiable, pero es también una de las alternativas de forma de pago o cobro que se sitúan en muchas operaciones internacionales. ¿Cuál es la ventaja que se tiene en ese tipo de casos? Claro, que el exportador en este caso cobra antes del envío y ya puede financiar sus operaciones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿el inversionista puede dar un adelanto? Sí, claro que sí, puede dar un adelanto del 30%, el 40%, y sobre eso generar la confiabilidad para poder realizar todas las inversiones y actividades operativas inherentes al proceso logístico internacional, como les comentaba, porque hay que ver hasta qué medida cada uno de todos esos costos van a poder ser asumidos, ¿no? Va a ser inversión de capital directamente de los dueños, va a ser a través de un financiamiento. Entonces, todos esos costos se tienen que tener en cuenta. Entonces, lo ideal es trabajar con cada una de estas modalidades. ¿Qué desventaja tenemos por ese lado? Que el importador, claro, asume el riesgo y no puede recibir la mercancía. Normalmente en estos casos, ¿qué se hace? Tiene que haber un tema de confiabilidad, generar un tema de compromiso, una carta de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de seguridad le conviene en este caso al exportador
y les da una mayor probabilidad de poder justamente invertir en las operaciones que van a estar inherentes o fijas al momento de su proceso de exportación. Por otro lado, también las cartas de crédito. En las cartas de crédito, que quizá sea una de las más usadas, es una forma de garantía bancaria de pago en la que sí cumple con ciertos requisitos y que se establecen cuatro pilares, ¿no? En este caso existen algunos costos bancarios y algunos requisitos formales para que te emitan la carta de crédito. Y esa carta de crédito te da la garantía justamente para que el exportador pueda enviar la carga, ¿no? Ese también es un nivel de seguridad y genera un equilibrio por ambas partes. Muchas empresas utilizan esta modalidad porque es la que mayor equilibrio les da, mayor confianza y se trabaja diversas veces con varios bancos de todas partes del mundo, ¿no? Luego tenemos la cobranza documentaria, que en este caso se trabaja a través del banco, donde se le emite o se le hace la entrega de documentos al banco, a la entidad financiera, y solo se genera el pago contra aceptación, ¿no? Una aceptación que como desventaja le podría generar que el banco no garantiza el pago final hasta que los documentos estén en regla, y a quién le conviene más esto, en este caso el exportador. Luego tenemos la transferencia, que también es muy usada en muchos casos, dependiendo también el ente en el cual vayamos a participar. Si es un ente público, hay que tener todo un proceso documentario previo para poder generar ese tipo de exportación y generar la transferencia internacional. Si es un tema privado, es un poquito más rápido, ¿no? Por el tema de las normativas y regulaciones. La ventaja principal en este caso de la transferencia o el suyo bancario es que es más rápido, tiene costos más bajos, no existe una garantía de cobro y le conviene al importador siempre y cuando el exportador confía, ¿no? Entonces acá es cuando ya tiene que haber de repente un tema de confiabilidad entre ambas partes y hay un mayor flujo constante de comercialización que les genere este tipo de garantías, ¿no? Y la cuenta abierta finalmente que viene a ser cuando el importador recibe primero y paga después, ¿no? Así similar un poco al pago anticipado, ¿no? En este caso, el exportador corre el riesgo del impago y generalmente aquí más le conviene esto al importador. Cada una de estas modalidades de forma de cobro y pago depende mucho también de cómo se genere el acuerdo con el comprador o con el vendedor, viceversa, en cada uno de los casos. Entonces, para ello hay que ser, como les comentaba, todo eso radica de la propuesta de valor que nosotros vayamos a ofertar, del producto que vayamos a exigir, de las exigencias y las normativas o del nivel de credibilidad que vayamos a tener para poder tener este tipo de alternativas, ¿no? Como les comentaba, en el caso de las cartas de crédito, que es una de las más usadas, son cuatro intervinientes que actúan en este tipo de operatividad. En este caso tenemos el ordenante, que viene a ser el importador, ¿no? Que es aquel que apertura la carta o gestiona la carta de crédito, coordina con el banco local y le piden todos los requisitos. ¿Qué requisitos se deben colocar ahí? La característica de la mercancía, la partida arancelaria, la dirección, en este caso, del beneficiario, datos regulantes que incluso el banco mismo te puede dar esa orientación para colocar toda esa nomenclatura, ¿no? de la mercancía. Ver si cuenta con alguna restricción, todo el detalle del producto en sí debe estar catalogado. Luego tenemos como segundo interviniente al banco emisor, el banco que te va a emitir la carta de crédito. Ese banco es el que va a generar a través de una petición que lo genera el ordenante y da la conformidad del cliente cuando procede, en este caso, a emitir la carta de crédito, ¿no? Debe haber también una coordinación previa entre el beneficiario, que se revise la carta de crédito por ambos lados, o el formato de solicitud para ver que no haya ningún inconveniente. De repente la dirección, de repente la cuenta bancaria, ver si hay una conectividad con el banco corresponsal del exterior que existe, ¿no? Si es un banco de Estados Unidos, por ejemplo, el Bank of America o el JP Morgan, o de repente un banco en China, ver si hay esa interconectividad del banco local, o sea, el banco emisor, con el banco internacional, el banco corresponsal, que genere este vínculo para poder generar esa operación bancaria internacional, ¿no? Luego tenemos el banco corresponsal, que es el banco en el que acude el banco emisor en el país exportador y solo adquiere el compromiso de poder avisar al beneficiario de la apertura de la carta de crédito, ¿no? Ellos avisan únicamente en este caso, dan el OK para que el beneficiario ya pueda generar el proceso de triangulación y generar el envío de la mercancía, ¿no?
Entonces, todo este proceso hay diversas formas de poder trabajarlo. Muchos bancos trabajan con las cartas de crédito hoy por hoy y es una de las más confiables, ¿no? Es una de las más confiables para poder trabajar operaciones de comercio exterior. Te da la garantía y es también el proceso no es tan lento, digamos que es un poco más eficiente. Pero vamos por otro lado que les había comentado como un valor agregado, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta de repente, si no queremos efectuar un pago con este tipo de modalidades, como les había comentado, si de repente queremos hacer un muestreo, SUNAT nos dice que, por ejemplo, tenemos que tener, como persona natural, podemos importar hasta 3 veces por año, menos de $1000 por operación. Pero muy poco probable de repente, porque cuando se hace una importación de repente para ti un muestreo, hay toda una serie de complejidades que te podría generar de repente hasta mayor costo. Entonces, siempre es bueno analizar cada una de esas ventajas. Luego también tenemos las compras online, que sí están exoneradas, que tienen un tope de menos de $200, donde se generan el tipo de IGB, hay que pagar aranceles, que se encuentran exonerados, ¿no? No, acá no se paga aranceles ni IGB al ser una compra de menor cuantía. Si tenemos compras mayores a $200 o $2000, ahí sí hay que pagar arancel, hay que pagar el IGB y el IPM, ¿no? El IGB es 16%, perdón. Y el arancel o el valoren que va dependiendo un poco la primera importación. Cuando es una primera importación, se paga el 10% y después ya se paga el 3,5 o 4% dependiendo del tipo de mercancía que exista, ¿no? Entonces, aquí sí hay obligación de pago de tributos. Luego tenemos las importaciones mayores a $2000, donde sí obligatoriamente se requiere un agente aduanero y tener bancarización obligatoria, debido a que pueden persistir temas de multas, el reembarque de la mercancía y eso te genera una puntuación de credibilidad negativa, ¿no? Para el fin en el cual estás generando, ¿no? Y las exportaciones en sí, que no generan pago de impuestos, y los pagos son aplicables únicamente por los costos logísticos que se interfieren dentro del proceso logístico internacional, ¿no? El flete, el agente de aduana, el transporte interno, el almacenamiento periódico, si es que se cuenta, y el transporte de repente internacional hacia el producto, ¿no? Cada uno de esos puntos son datos a tener en cuenta dentro del proceso si es que no se quiere de repente con las operaciones de cobro y pago habituales, ¿no? Que se podrían utilizar, claro que sí, pero siempre teniendo en cuenta y teniendo una asesoría muy personalizada, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar directamente al tema del flujo de caja y el análisis financiero. En esta parte yo les quisiera un poco ver dos contextos, ¿no? Primeramente, ¿por qué se arma por qué considero que el flujo de caja quizás sea uno de los portafolios más importantes dentro del proceso del análisis financiero? Porque en el flujo de caja te va a mostrar la realidad del negocio. ¿Qué tenemos que ver en cada estructura si queremos de repente nosotros ser una empresa que va a importar o por otro lado una empresa que va a exportar? Tenemos que ver los ingresos que vamos a recaudar. Siempre los ingresos en el flujo de caja deben estar sin considerar los tributos, porque los impuestos, acuérdense que son obligaciones que se paga en este caso al Estado. Entonces, la idea es que siempre solo se refleje el tema de los ingresos y a su vez también otras recaudaciones que se puedan suscitar que puedan estar directamente en el flujo de caja. Entonces ahí es identificar directamente cuánto es la recaudación de la mercancía que se vaya a obtener por una importación, de repente algún permiso que se pueda obtener, ¿no? Y en el caso de la exportación, pueden ser las materias primas, la mano de obra, certificados, todo eso debe estar contemplado dentro del proceso de producción para que se genere el ingreso realmente, ¿no? Luego tenemos los transportes internacionales que se van a situar dependiendo de la modalidad de envío, si va a ser vía marítima, vía aérea, el transporte interno de repente y el seguro que se requiere por la carga de la mercancía, ¿no? En este caso sí hay por ambos lados, ¿no? Tanto para una importación como una exportación. Esto sí vendría a ser un costo fijo, debido a que sí o sí se va a requerir dentro del proceso, del proceso de comercialización internacional, ¿no? Luego tenemos los derechos de aduanas y trámites. Ya hemos visto los topes que existen para poder contemplar previamente si es viable o no contratar a un agente de aduanas. Y aquí debemos asumir los costos que están contemplados al tema de los derechos arancelarios, que son el impuesto general a las ventas, que es el impuesto a la promoción municipal, la percepción, el pago al agente de aduanas, a la comisión, los gastos administrativos, los gastos portuarios, por la descarga, el monopolio, que son gastos que pueden estar contemplados
y que cada agente de aduana tiene una tarifa diferente. La ideal es buscar la que mejor uno le convenga y mayor seguridad les da, ¿no? A veces también es importante evaluar los costos, pero también la calidad del servicio. Y en el caso de exportación, también tenemos el tema del agente de aduanas. Aquí no se paga tributos. Tenemos los costos portuarios que existen y la documentación de exportación. Podemos también contemplar trámites de repente de certificado de origen, que también son costos administrativos que se requieren al momento de hacer la exportación y que se deben incluir directamente en el flujo de caja. Luego tenemos el tema de la logística interna, como el transporte nacional, del puerto al almacén, el almacenamiento local, si es que es un almacén propio o si es un almacén alquilado, también contemplar eso, eh, los seguros que se puedan tener, seguros internos de precintos, vigilancia para la mercancía, todos esos aspectos también son importantes al momento de tener la importación, para poder trasladarlo directamente al almacén final. Y en el caso de la exportación tenemos el transporte interno, el embalaje, el etiquetado y certificaciones adicionales. Por otro lado, tenemos los gastos administrativos, que esos van a ir dependiendo la variación del nivel de producción que yo tenga. A mayor de repente producción, de repente voy a contratar mayor personal, voy a invertir en más publicidad y eso va a variar. Entonces ya vendrían a ser costos variables que van a ir dentro del FRAG o gastos variables. Y finalmente, en el caso de exportación, siempre y cuando también existe esa modalidad, ¿no? Luego tenemos el financiamiento, que puede ser, como les comentaba, que no, el capital no lo tengamos al 100% y tenemos que introducir un socio que nos ayude en la inyección de un aporte de capital o poder pedir un préstamo a una entidad financiera, pedir un factoring de repente para pagar algunas facturas de financiamiento como el tema del flete o aduanas de repente que se trabajen y así consecutivamente. Y finalmente, gastos administrativos como personal de producción, servicios inherentes a la importación, todo lo que viene a ser previo a la fase de optimización de la comercialización en sí, ¿no? El embalaje, la vigilancia, el tema del mercado, todo ello, ¿no? Que son gastos de repente menores, pero que también debe ser reflejado y que representan una menor proporción. Y en el análisis financiero, ¿qué tenemos que ver para justamente ver la viabilidad del negocio? ¿Qué indicadores tenemos que ver en cada uno de esos puntos? Tenemos que ver por un lado la liquidez, que la liquidez en otras palabras viene a ser el dinero que yo voy obteniendo luego de una venta, ¿no? Que no significa obviamente que estoy ganando, simplemente es dinero, es caja reflejado para poder seguir realizando operaciones, ¿no? Si tengo liquidez para cubrir obligaciones. En el caso de la rentabilidad, lo que tengo que ver es cuánto ha sido mi rentabilidad, o sea, sobre mi utilidad neta, compararlo con mi inversión y ver cuán rentable me ha sido el negocio. Si yo tengo un porcentaje negativo, significa que la inversión o el proyecto que yo he realizado no me ha sido rentable. En el caso de endeudamiento, analizar este ratio financiero que nos va a ver cuánto representa nuestra obligación. Si de toda la inversión que yo estoy desarrollando me he financiado con el banco de repente el 40%, ¿cuánto representa eso y en cuánto tiempo lo voy a pagar? Por eso es importante que eso se refleje también en el flujo de caja. Luego tenemos el tiempo de rotación, de en cuánto tiempo voy a poder trasladar o hacer el envío de la mercancía, el riesgo cambiario, de la política del país, que también es otro contexto importante, y el tema político, geopolítico, ¿no? De repente hay cierre de tráfico de fronteras, hay incremento de costos, una serie de factores que pueden hacer que se retrasen los envíos y generen otros contextos de que ese ingreso que iba a llegar en un momento determinado no se logre establecerlo, ¿no? Entonces, en el análisis financiero es importante tomar en cuenta ello para justamente tener un contexto que nos va a permitir entender cuál es la realidad económica y financiera de la empresa y nos van a ayudar a tomar decisiones de manera sincerada. Entonces, en esta etapa voy a mostrarle dos casos en los cuales yo he podido un poco participar, que son dos casos distintos, ¿no? Por un lado, como ustedes pueden ver en la imagen, este es un presupuesto que se estableció en primera instancia para la exportación de leche en polvo, ¿no? En este caso fue de un puerto de origen que estaba en Colombia hacia el Callao, y el dueño quería establecer cuánto iba a ser su inversión inicial para contemplar si todo eso lo va a poder cubrir con capital propio o va a requerir algún financiamiento. Por un lado tenemos, en este caso, el precio unitario de lo que me cobra en la fábrica, que son $10.59.
el precio por 400 kilos, luego se desglosa el precio por los 2.800 sacos, que es la cantidad total que se requirió en este periodo de tiempo, que fueron 7 despachos, y luego se viene a estimar el valor del FOB, que es el valor de la carga contemplando puesto en carga, ¿no? Que vienen a ser el precio unitario en la fábrica por los 400 sacos que se van a requerir, ¿no? Por cada despacho. Entonces, sobre eso se calcula el flete y el seguro, que esto me lo determina el agente de aduanas. El agente de aduanas te calcula, obviamente se le pide una proforma previa, y te calcula cuánto va a ser el flete de envío internacional del puerto de origen al puerto de destino. Esto puede variar mucho, depende, varía mucho los días, varía mucho el tránsito, pero se establecen en este caso esos costos, ¿no? Una vez establecidos esos costos, en este caso lo que se ha reflejado es determinar cada uno de los despachos con el presupuesto, porque son en diferentes meses, y los costos inherentes que van a estar dentro del proceso del agente de carga internacional. Insisto, estos costos pueden variar, ¿no? Cada entidad tiene su tarifa distinta, sus costos distintos, y cada uno de estos costos van a ir variando dependiendo cada empresa. Ahí se evalúa el costo y, como les comentaba, también la calidad de la compañía. Puede que esta compañía también te dé un financiamiento, te cobre un poquito más, puede que no te dé y te cobre un poquito menos. Todo eso ya depende y se va a ir evaluando en viceversa con los inversionistas, ¿no? En este caso se refleja que los costos de traslado internacional son 3.625,61 dólares en todos los despachos, ¿no? Se está haciendo un presupuesto previo, ¿no? Este no es el costo final. Y luego ya el total de los costos de exportación por los 7 despachos, ¿no? Luego Luego tenemos los costos que están intervenidos en el tema de la agente de aduanas, que son el almacenaje, los gastos administrativos, el tema del servicio de precintado que te cobra en este caso esta agente de aduanas. Estaba poniendo porque la leche en polvo requiere un tema de cuidado. Y al ir en un contenedor de 40 pies, que es la propuesta que se estableció, se requiere un tema de precintado. Y así consecutivamente se van generando otros gastos más adicionales que van dependiendo un poco de la tarifa de cada agente de aduana. Entonces, en este caso, el presupuesto establecido por cada despacho es de 1.715 dólares, y sobre eso se está calculando el total del presupuesto por los 7 despachos. Luego viene el transporte interno, que en este caso es una tarifa promedio que se consideró de 400 dólares por el envío desde el puerto del Callao hasta el lugar del destino por cada 10.000 kilos. Y finalmente los impuestos que van a estar asociados dentro, que estos impuestos se calcula en base al valor FOB, ¿sí? Según este porcentaje se calcula el IGB, que corresponde al 16%, el IPM, que es el 2%, y la percepción, que es el 3,5%, ¿no? Esta es una empresa que ya ha tenido operatividad, o sea, ha tenido operaciones, y por eso en este caso la tarifa es del 3,5%. Para tener este cuadro resumido, en este caso, el dueño, ¿qué es lo que quiso hacer? Él invirtió un capital propio de 60.000 dólares y ha pedido un financiamiento casi del 57%, ¿no? Entonces, la diferencia lo está pidiendo en un financiamiento que lo va a pagar acorde vaya generándose el ingreso. Cada mes se va recaudando los cobros, y él ha establecido que se va a pagar en 7 meses, y está contemplando en este caso ese costo financiero. En muchos casos se contempla dentro del costo, otros casos no, dependiendo cada modalidad o lo que se exige en cada negociación previa, ¿no? Entonces, en este cuadro es un cuadro resumen donde ustedes pueden visualizar el costo de fábrica, los costos de origen, los costos de destino, los tributos que hay que pagar, el costo financiero que ustedes pueden ver que se está considerando dentro del presupuesto, el financiamiento total que se está incurriendo, el transporte interno y finalmente el costo total incluyendo los tributos, ¿no? Y aquí ya cambia el precio. Entonces, en este caso, al final del caso, en este recuadro final, se ve el costo final o el precio final al cliente por kilo, por 25 kilos, y el precio final al cliente. Sobre este presupuesto se define si sus precios son competitivos o no, ¿no? En este caso sí eran, porque era un producto exclusivo. Era muy poco probable que exista esta mercancía con las condiciones y los requisitos que se requieran, ¿no? Y sobre ello, ¿qué ocurrió? Ocurre lo que les comentaba, que se muestra el flujo de caja.
Y en el flujo de caja, como ustedes pueden ver, se tenía una inversión inicial del 47%, que esta es la inversión que se refleja aquí. Luego se van contemplando los pagos que se van a incurrir. Pero al no tener financiamiento, fíjense cómo se refleja en rojo, ¿no? Los egresos operativos, los que sí o sí son fijos, para poder generar el embarque. Y aquí en nuestro primer mes, al ser un mes de inversión, obviamente el flujo de caja se genera negativo, ¿no? Consecutivamente ocurren los demás casos. Como este saldo ya viene a ser negativo, en el siguiente mes yo cuento con un déficit de inversión. Y al tener un déficit de inversión y los ingresos son a 30 días, recién en 30 días voy a generar el cobro de la factura y contemplar los nuevos costos del despacho. Sin embargo, verificamos que sigue teniéndose en rojo, ¿no? Así consecutivamente hasta el mes de abril del 2026. Pero ¿por qué es importante tener reflejado este escenario? Porque en muchos casos los inversionistas disponen el dinero en este periodo o lo disponen en este momento. Entonces acá al momento se confunden mucho, hay mucha confusión. Los dueños piensan que esta inversión que va a obtener en este mes lo pueden utilizar y esto genera que incluso la deuda se incremente. ¿Por qué? Porque puede que los gastos se vayan a variar, el tipo de cambio incremente porque los despachos son distintos. Entonces, por eso es importante que en el flujo de caja las operaciones se reflejen de manera real y sincerada, ¿no? Y ver si realmente el proyecto es viable o no, ¿no? En este caso, el proyecto al dueño se le informó que no era recomendable. Y fíjense, si bien es cierto iba a obtener la recuperación de la inversión, en el acumulado por esta operación, esencialmente, estaba generando una inversión negativa de pérdida, a pesar que el producto tenía o sea, tenía todas las condiciones que el comprador requería, ¿no? Eso fue un mal negocio para él. Pero obviamente tuvo otros embarques y ahí es donde generó ganancias. Pero lo importante en este flujo de caja, como les acabo de mencionar, lo que se tiene que identificar es ver el comportamiento de cómo va a ir las actividades operativas, tanto de ingresos y egresos, ¿no? Se clasifican por egresos fijos o variables y a su vez ver el resultado final, ¿no? También se contempla el financiamiento porque acuérdense que había una obligación que había pedido un financiamiento ante una entidad financiera y esto genera una prolongación de obligación por cada mes, ¿no? Y acá podemos visualizar, eh, aquí podemos visualizar un análisis de rentabilidad. En este análisis de rentabilidad lo que vemos es la inversión inicial, que es en dólares, y los flujos de inversión que los quiero traer a valor presente, ¿no? Utilizando el valor actual neto, que en este caso, como pueden visualizar, en esos 7 meses se va a obtener una rentabilidad negativa de 157.204 dólares con una inversión propia de 54.000. No se coloca la inversión del banco, porque la inversión del banco es un préstamo. Entonces no se coloca como una inversión. Y por ende este proyecto no fue rentable, ¿no? Generó pérdidas. Esto generó que le genere problemáticas en este caso al empresario, ¿no? Y a su vez también podemos visualizar un estado de resultados donde se ha acumulado todas las ventas y finalmente la rentabilidad, que es diferente. Como pueden observar por un lado, la rentabilidad de un estado de resultados rebota a un flujo de caja distinto, en donde la rentabilidad del negocio no es la más óptima, ¿no? Entonces, una cosa es la parte contable y otra cosa es la parte financiera. Y en este caso tenemos otro caso similar, donde podemos visualizar la importación de aromatizadores, donde se pueden reflejar cada una de mercancías que se van a importar con un precio atractivo, ¿no? De 1,25 dólares y los costos que van a estar inherentes al proceso de importación y los derechos aduaneros, ¿no? Igual, se establece el presupuesto es establecido con un margen interesante y finalmente ver el resumen, ¿no? Cuánto es la inversión que se va a realizar, que en este caso se refleja que es el 60%, el financiamiento que se va a solicitar, que es a 40%, y cómo va a ser la distribución de cada uno de esos clientes que él obtiene por la participación de las 9.000 unidades que está adquiriendo en esta primera operación, ¿no? Tiene la proporción de participación de los clientes y cuánto es el presupuesto que le corresponde por cada uno de facturación en este caso, ¿no? Y en el flujo de caja, acá podemos ver totalmente diferente, ¿no? Tenemos en un lado el saldo de caja inicial, que es la inversión que se refleja, los ingresos que se obtienen por cada uno de estos compradores
financiándose incluso los ciclos de pago, que es importante, cada uno les paga en un periodo distinto, y a su vez se establece los costos variables y los costos fijos, ¿no? De cada una de esas operaciones. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, ustedes visualizan que no hay más costos operativos en los demás despachos? Porque al ser una primera operación, todo se realizó en un primer embarque. O sea, las 9.000 unidades llegaron en un primer embarque y ya no se realizó un egreso operativo de exportación. Todos los costos fijos que ustedes ven adelante sí van a ser continuos para la operatividad de la comercialización del producto. Pero en este caso, como pueden ver, el flujo de caja del comportamiento de la empresa sí se refleja que es un flujo de caja positivo, superavitario, ¿no? En cada uno de los meses, teniendo una rentabilidad acumulada, en este caso de los 7 meses, de $160.000 en promedio, ¿no? Y viceversa, en el cuadro comparativo, a comparación del otro proyecto, se hace también un comparativo de la inversión inicial, se traslada todos los flujos obtenidos en la rentabilidad obtenida del saldo de caja final a valor presente y se refleja si el proyecto es viable o ha sido rentable, ¿no? En este caso, se refleja que el proyecto sí ha sido rentable y tiene una rentabilidad de $83.368 en dólares americanos con una inversión propia de $13.000, o sea, está ganando casi más de un 300%, ¿no? Por ende, el proyecto sí es viable. Y a su vez, también el estado de resultados también refleja una parte positiva, ¿no? En este caso, como en el caso anterior, se reflejaba una parte positiva, pero el tiempo de ingreso de recaudación era en tiempo más largo. En este caso, se refleja que los flujos va a poder tener el dinero suficiente, la liquidez, la ganancia suficiente para poder seguir operando y de repente eso reinvertirlo en capital propio, en maquinaria o en perfeccionamiento del producto, ¿no? Entonces, en estas dos etapas, para sacar unas conclusiones o recomendaciones de cada uno de estos ejes, tenemos que tener en cuenta que el análisis financiero que se debe de desarrollar debe ser de manera muy robusta. Tenemos que identificar los nichos de mercado con el mayor valor agregado, ver la estabilidad política y monetaria, analizar la política de riesgos y pagos que se puedan contemplar y generar o importar con modernización, generar el valor agregado, ¿no? Para que en este caso los inversionistas puedan llegar a darnos a conocer y tener atractividad por el producto que vayamos a comercializar, ¿no? Entonces, eso es todo un poco la presentación que yo he querido compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes y estoy dispuesto a poder atender sus consultas, ¿no? No sé si estamos con el tiempo. Claro, bien, muchas gracias Renzo por toda la información que nos acabas de compartir. Pasamos rápidamente a la sección de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes tiene alguna consulta, puede aperturar su micro y proceder a señalar la duda en este momento. Bien. En este caso, nos han llegado algunas consultas de forma interna. La primera consulta es por parte de Ana Lucía y nos responde y nos comenta, ¿qué recomendaciones específicas puede dar a una empresa que recién se está iniciando para gestionar los riesgos y pagos en el comercio internacional? Ok, muchas gracias. Sí, en el caso de los riesgos, primero que hay que identificar en el comercio internacional es primero identificar la mercancía que vas a ofertar. Si vamos a identificar que es una mercancía que genera algún riesgo situado, si es una mercancía peligrosa o es una mercancía perecible, tenemos que evaluar toda esa inversión y sobre todo los tiempos en los cuales podemos atender el producto en óptimas condiciones. Conocer bien al proveedor, tener un historial de alta confiabilidad con el proveedor para poder generar confiabilidad y generar esa operación internacional. Eso es otro de los aspectos más fundamentales. Y a su vez también pedir toda la documentación previa, ¿no? Bueno, la ficha RUC, carta de presentación, todos esos factores inherentes para poder analizar detalladamente si es que el proveedor es confiable o no, ¿no? Correcto, muchas gracias, Renzo. La siguiente pregunta es por parte de Diana y nos comenta, en formas de pago se describen varias opciones como el pago anticipado y la carta de crédito. ¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir la forma de pago más adecuada? La mejor forma de pago y la más confiable es la carta de crédito, ¿no? Es la que habitualmente se usa, es la que genera mayor confiabilidad tanto para el importador como para el exportador. A su vez, también existen dos intermediarios, que es el banco en origen y el banco al destino, y eso te da la credibilidad o confiabilidad que existen dos entidades
que van a estar asumiendo también un tema de responsabilidad para poder generar la operatividad. En el caso del pago anticipado, se puede dar. Yo he participado en operaciones de pago por anticipado, pero por ejemplo, cuando abastecen de repente a una empresa de laboratorios en la cual yo estuve asesorando, ellos ya tenían una continuidad de un equipamiento sólido, entonces hay un tema de confiabilidad y sí se genera un pago anticipado, ¿no? Cuando es una primera vez, se puede generar pre-evaluación y también incluso ellos hasta a veces te invitan a sus plantas, te invitan a sus fábricas para que exista un tema también de mayor confiabilidad, ¿no? Pero quizá una de las más recomendables es la carta de crédito por todo el tema de seguridad que existe tanto como en el banco de origen y el banco de destino, ¿no? Correcto. La última pregunta nos comentan, en el análisis financiero presentado se indica que el proyecto de exportación de leche en polvo no fue rentable con un retorno negativo en un periodo de 7 meses. ¿Qué medidas se puede tomar para mejorar esa rentabilidad en los próximos años? Ok, ahí lo que sucedió esencialmente, si bien es cierto, en esta operatividad, o sea, en este proceso de embarque hubo pérdidas, el dueño en las siguientes operaciones sí tuvo ganancias. Pero ¿qué ocurrió esencialmente? Primero que el precio del fabricante era un poco elevado. Al ser un producto exclusivo, la negociación que trasladó con el fabricante no se llegó a concretar. Y lo otro es también que el comprador oferte un mayor margen de ganancia para poder generar, para poder generar ganancias en el mercado, ¿no? ¿Y cómo se puede generar también, qué estrategia se puede implementar? Repotenciar el producto. Porque un producto puede valer hoy de repente $5 y mañana más tarde puede valer $50. Entonces, independientemente si el producto esté en el mercado o no, el precio puede también generar una fluctuación, ¿no? Porque los demás costos de exportación, tanto los costos de origen y los costos de destino, siempre van a tener un margen mínimo de proporción entre el 10 al 15%. Pero lo importante es tener en cuenta sobre todo el precio. Entonces, una de las estrategias que sugerimos en ese caso es negociar con el fabricante el tema del precio del producto y a su vez también incrementar el precio con el comprador, ¿no? Porque al ser un producto bueno, de calidad, también lo más probable es que exista continuidad, que es lo que ocurrió en muchos casos, ¿no? Pero obviamente el margen es progresivo, ¿no? De acuerdo. Bien, Renzo, muchas gracias por las consultas, por absolver esas dudas que han tenido nuestros participantes. No sé si quieras dar algunas palabras finales para dar por cierre esta sesión. Sí, bueno, acá también estoy revisando un par de preguntas por el chat. Eh, este, por ejemplo, acá Johan Cabrera menciona cuál es la mejor forma de poder contactar con potenciales importadores de frutas, paltas y mercado asiático. Tenemos el portal OPSEX, donde podemos incluso analizar los consulados que tenemos en el mercado internacional. Tenemos las ferias internacionales que se pueden dar con clientes potenciales, que es una de las más efectivas para poder llegar al mercado asiático. Luego acá tengo otra consulta. ¿Hay alguna forma de filtrar empresas más confiables importadoras? Sí, hay plataformas para poder ver eso también. El Estado peruano también tiene información para poder filtrar. Tenemos Sexe, tenemos Veritrade, tenemos Statista, diversas plataformas que te pueden ayudar a tener confiabilidad con los proveedores. Luego acá Mirela Lucino consulta. En el caso de productos de limpieza, hogar e industrial, ¿cuál es la mejor práctica para el trámite de registros o notificaciones para exportar? Bueno, en el trámite, dependiendo si la mercancía es una mercancía peligrosa, dependiendo del ente regulador, normalmente en trámite de limpieza se va a DIGEMIT o DIGESA a generar los permisos correspondientes, nacionalizar la carga y también ver si es que el producto en origen cuenta con algún certificado de origen, cuenta con algún, que te puede ayudar también a reducir el tema de los tributos, ¿no? Siempre es tener una coordinación previa y poder también de repente ir a las embajadas para tener un soporte de mayor alcance, ¿no? Pero esencialmente esos son los dos entes reguladores que usualmente se requieren para poder dar, ¿no? Y bueno, en todo yo solo quiero agradecer primero a PromPerú, como les había contado en un inicio, por esta oportunidad. Para mí es muy importante que ustedes puedan conocer todos aspectos, sobre todo en el flujo de caja, que para mí es esencial en cualquier proyecto, si es viable o no, que les pueda dar mayor confiabilidad en los proyectos que ustedes vayan a querer impulsar, ¿no? Eso es básicamente todo y nosotros a través
de conexión ejecutiva, ayudamos a muchas empresas a poder justamente querer incurrir en ello, ¿no? Eso sería todo de parte mía y nada más. Yo quería agradecerles por la oportunidad de romper nuevamente.